A continuar con la segunda parte de ecuaciones logarítmicas, y para estas ecuaciones logarítmicas que vamos a trabajar ahora no solamente vamos a tener en cuenta esta propiedad que fue en el anterior video, sino también otras tres propiedades más que tenemos aquí. Entonces en esta primera propiedad lo que nos está diciendo es que si yo tengo dentro del logaritmo tenemos una potencia cuyo exponente es n, entonces noten que ese n lo puedo sacar del logaritmo, pero bajaría a multiplicar a dicho logaritmo. Y el b me queda ya solo. Entonces esa sería la primera propiedad, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto es el logaritmo en base 2 de 8, yo podría expresar este 8 como 2 elevado a la 3 y utilizando esta propiedad, entonces este 3 bajaría a multiplicar al logaritmo y entonces me quedaría 3 veces el logaritmo en base 2 de 2, que es 1, y el resultado me daría 3. Entonces esa sería la primera propiedad. Ahora, para esta segunda propiedad, entonces lo que me está diciendo es que si tengo la misma base en el logaritmo, yo puedo dejar la misma base y lo que tengo adentro de los logaritmos, estas dos cosas que tengo aquí, acá se multiplican. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 5 más el logaritmo de 2, esto me quedaría el logaritmo de 5 multiplicado por 2, es decir, el logaritmo en base 10 de 10, que el resultado me daría 1. Y de manera similar tenemos esta otra propiedad que es también con la misma base de logaritmos, dejamos la misma base, pero que si aquí tenemos una resta, entonces lo que tenemos dentro de los logaritmos, el positivo queda de numerador y el logaritmo negativo, lo que está dentro, queda de denominador. Entonces se dividen b entre c. Esto es, que si nosotros tenemos, por ejemplo, el logaritmo natural de x y le voy a restar el logaritmo natural de x menos 1, entonces la puedo escribir como el logaritmo natural, arriba escribo x y abajo escribo x menos 1. Entonces de esa forma vamos a utilizar las propiedades. Bueno, vamos entonces aquí a resolver esta primera ecuación. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esta ecuación tiene dos logaritmos, dos términos que tienen logaritmos. Pero miremos que los dos logaritmos tienen la misma base 2. Y aquí tengo una suma. Entonces yo podría aplicar esta tercera propiedad. O sea, el objetivo de estas propiedades va a ser de que esos dos logaritmos los convierta en un solo logaritmo. O sea, siempre, no importa la ecuación que me den, nuestro primer objetivo será con las propiedades, con estas tres propiedades que tenemos aquí, lo que quiero hacer es simplificar todo a un solo logaritmo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí, aplicando lo que les había dicho, esta tercera propiedad, entonces nos quedaría, en el lado izquierdo nos quedaría logaritmo en base 2 y nos quedaría, dentro del logaritmo nos quedaría esta x aquí como primer factor y como segundo factor acá nos quedaría este x menos 1. Entonces nos va a quedar x multiplicado por x menos 1. Así que lo escribo como x factor de x menos 1 en paréntesis y esto me queda igualado a 1. Entonces aquí noten que esto que tengo aquí, x por x menos 1, es lo que nosotros acá en la primera propiedad que estábamos utilizando en el video anterior, es este b. Y este b, cuando aplico esta propiedad, es lo que voy a despejar. Así que esto es lo que va a quedar acá en el lado izquierdo de la igualdad. Aquí va a quedar el x por x menos 1. Y en el lado derecho, ¿qué nos queda? Este 2 baja acá como base y este 1 baja aquí como exponente. Entonces noten que nos queda x por x menos 1 igual a 2 elevado a la 1. Es decir, esto que tenemos aquí nos quedó en el lado izquierdo, este quedó como base y este queda como exponente. Ahora,
Lo que se nos simplificó fue en una ecuación cuadrática que la vamos a resolver. Entonces primero multiplico, vamos a distribuir x por x, x cuadrado, x por menos 1, menos x. Y acá 2 elevado a la 1 que nos da 2. Igualamos a 0 y entonces nos queda x cuadrado menos x y este 2 que está sumando pasa aquí como menos 2. Entonces nos quedaría menos 2 igual a 0. Factorizamos. Tenemos que encontrar dos números, aquí dos números que sumados me den menos 1, este coeficiente que tengo aquí, y al multiplicarlos me dé menos 2. Menos 2 es el coeficiente que tengo acá. Esos números serían menos 2 más 1. Entonces la factorización nos queda menos 2 por x más 1. Y de aquí cada factor lo igualamos a 0 y nos queda x menos 2 igual a 0 y x más 1 igual a 0, de donde en la primera tenemos como solución x igual a 2 y en la segunda x igual menos 1. Entonces aquí tengo estas soluciones y recuerden lo que les he dicho en los videos anteriores, comprobar que efectivamente esas dos son soluciones de la ecuación. Entonces vamos a empezar con la primera, para x igual a 2, entonces si reemplazo aquí estas x por 2, me quedaría logaritmo en base 2 de 2, más el logaritmo en base 2 de 2 menos 1, resolvemos, este logaritmo en base 2 de 2 me da 1, más, y acá me queda el logaritmo en base 2 y al resolver esta operación nos da 1. Este logaritmo se cancela, nos da 0 y al quedarnos 1 más 0 el resultado es 1. Coincide con el resultado de la ecuación. Por lo tanto, x igual a 2 sí es una solución. Ahora, hacemos lo mismo para el siguiente, para x igual menos 1, reemplazándolo acá y nos quedaría logaritmo en base 2 de menos 1 más el logaritmo en base 2 de menos 1 menos 1. Noten que estoy estas x reemplazándolas por menos 1. Pero aquí me quedó el logaritmo de un número negativo y ese no existe. Por lo tanto, aquí también me queda otro número negativo. Recuerden que el dominio de la función logaritmo es los números positivos. Por lo tanto, el logaritmo de un negativo no existe. Así, esta x igual menos 1 no es solución. Así que esta ecuación solo tiene una solución y es x igual a 2. Bueno, finalizamos esta parte de logaritmos resolviendo esta ecuación. Entonces tendríamos que, en este caso, todo este lado izquierdo pasarlo en un solo logaritmo, pero no puedo tener números multiplicando el logaritmo. Así que en este número que está multiplicando a este logaritmo, voy a aplicar esta segunda propiedad que tenemos aquí. La voy a aplicar de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, este n sería el 2 que tengo acá, este a sería el 3 que tenemos aquí y este b vendría a ser la x. Entonces, aplicando esa propiedad, nos queda en el lado izquierdo el logaritmo en base 3 de x al cuadrado. Tengan en cuenta que este 2 lo que hace es subir como exponente de esta x, que es el 2 que tenemos aquí. Volvemos a escribir el otro logaritmo, menos logaritmo en base 3 de x más 1, y esto nos da 1. Y aquí en esta ecuación que tenemos acá que nos quedó, como aquí tengo un signo menos y tengo la misma base en los logaritmos, entonces podemos aplicar esta última propiedad. En este caso este b vendría a ser el x cuadrado y este c que tenemos aquí vendría a ser este x más 1. Entonces, aplicando esta propiedad nos quedaría el logaritmo en base 3 de x al cuadrado dividido entre x más 1. Entonces, noten que
cuando aplico esta propiedad con el signo menos, lo que está dentro de este logaritmo queda en el numerador y lo que tengo dentro de este otro logaritmo pasa al denominador. Y esta base se mantiene, la misma base 3. Entonces esto ya me queda igual a 1 y aquí ya tenemos que todo esto que está aquí, aplicando la primera propiedad, todo esto sería este b que tenemos acá. Entonces este b es el que reemplazamos aplicando la primera propiedad y este pasaría como base y este sería el exponente. Entonces nos queda que x al cuadrado sobre x más 1 es igual, este es lo que tenemos dentro del logaritmo, y es igual, este 3 pasaría aquí como base y este 1 pasaría acá como exponente. Entonces nos queda que esa cociente es igual a 3 elevado a la 1. Resolvemos esta ecuación racional, que según como lo vimos en los videos anteriores, el objetivo de resolver una ecuación racional es quitar los denominadores, en este caso este x más 1, para que me quede una ecuación polinómica. Entonces en este caso vamos a multiplicar por la expresión x más 1, que es el denominador, este denominador. Entonces, ¿qué nos quedaría? Obtendríamos esto, y de donde podemos observar que x más 1 es un factor común con x más 1 y se simplifican. Y en el lado derecho lo que hago es hacer la expansión, 3 por x y 3 por 1. Así que el resultado nos quedó, en el lado izquierdo nos quedaría x cuadrado y en el lado derecho 3x más 3. Esta es una ecuación cuadrática, nuevamente la igualamos a 0, x cuadrado menos 3x menos 3 igual a 0. Calculémosle el discriminante a esta ecuación cuadrática. A valdría 1, b valdría menos 3 y c valdría menos 3. El discriminante de la ecuación cuadrática es b cuadrado menos 4a por c. Esto sería, b cuadrado sería 9 y menos 4a por c, 4 por 1 por menos 3, menos 12, y acá me quedaría más 12. Es decir, que el discriminante me dio 21, positivo. Pero como 21 no tiene raíz cuadrada exacta, eso significa que esto no es factorizable en los números racionales. Así que entonces, para calcular sus soluciones, apliquemos la fórmula general. Recuerden que la fórmula general es esta que tenemos aquí: x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, donde este que tenemos acá adentro es el discriminante que ya nos dio 21. Entonces, por lo tanto, aplicando esa fórmula nos quedaría menos b, que sería menos menos 3, nos daría 3 positivo, más menos la raíz cuadrada del discriminante que nos dio 21, y esto dividido entre 2a, que en nuestro caso sería 2 por 1, 2. Y así tenemos dos soluciones. Entonces tenemos la primera solución, que sería x igual a 3 menos raíz de 21 sobre 2, y la segunda solución, que sería 3 más raíz de 21 dividido entre 2. Ahora lo que tenemos que hacer, al igual que en las otras ecuaciones que hemos resuelto, es verificar si estas satisfacen la ecuación que tenemos inicialmente, que era esta que tenemos acá arriba. Vamos a verificar si efectivamente son soluciones, pero para eso voy a utilizar la calculadora. Así que entonces lo que voy a hacer es, este valor de x lo voy a guardar acá en esta calculadora, en esta tecla que tenemos aquí, que es esta RLC, y estas que tengo en color morado, que son A, B, C, D, E, F, son memorias de la calculadora. Entonces, ¿cómo lo guardamos? Escribimos el valor 3, voy a colocar fracción, 3 menos raíz de 21 y todo dividido entre 2. Le damos
igual, y entonces este resultado, el menos 0,79, le damos Shift, la tecla RCL, y le damos aquí la tecla donde está la memoria. En este caso la voy a guardar en A. Entonces aquí quedó guardado 3 menos raíz de 21 sobre 2 en A, en el valor A, y voy a guardar el otro resultado, el 3 más raíz de 21 sobre 2 en B. Entonces hagamos el mismo procedimiento. Entonces coloco 3 más raíz de 21 dividido entre 2, y este lo podría dar de una vez Shift RCL y acá en B. Entonces ahí quedó guardado en B el resultado. Y entonces aquí, para que lo tengamos presente, este valor de aquí lo he guardado en la memoria A de la calculadora y este valor en la memoria B. Entonces cuando vaya a reemplazar esto en esta ecuación logarítmica, reemplazaré este valor por A y este valor por A, y miraré si al operar todo esto el resultado me da 1. Entonces vamos a hacerlo. Entonces la ecuación me dice 2 veces el logaritmo en base 3 de, y adentro sería el valor de A. Para sacar el valor de A utilizo esta tecla alfa A. Entonces ahí me calculó el logaritmo en base 3 de ese valor, menos el logaritmo en base 3 de el valor A restado, sumado 1, perdón, más 1. Y el resultado nos dio un número imaginario. Esos números imaginarios que salen aquí en la calculadora, en esta calculadora, como es una calculadora de una aplicación, me salen números complejos. Eso significa que en los números reales no existe ese valor. Debe ser porque este resultado que está acá dentro del logaritmo que me quedó es un número negativo. Entonces simplemente vamos a decir acá que no es solución, porque me dio un número negativo dentro de un logaritmo, lo que mismo que nos pasó en el ejemplo anterior. Y ahora lo vamos a hacer con el otro, con el B, que es 3 más raíz de 21 sobre 2, que lo guardé aquí en la tecla B. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Noten que yo estoy aquí aplicando esta ecuación. Entonces nos seguimos. Primero escribimos el 2 en la calculadora, 2 logaritmo en base 3, y ahí me dice, aquí me dice que X, entonces ese X acá sería B, alfa B, y menos el logaritmo en base 3 de el X, que sería el B, más 1. Y este resultado en la calculadora nos muestra que nos dio 1. Eso significa entonces que sí es solución. Así que concluimos que la única solución de esta ecuación es este número irracional. La solución sería X igual a 3 más raíz de 21 dividido entre 2.